Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y listos para sumergirse en el fascinante mundo de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Hoy vamos a abordar un tema que, si bien es recurrente y a veces controvertido en los dramas turcos, siempre logra tocarnos la fibra sensible y hacernos reflexionar. Vamos a hablar de esos matrimonios forzados, esos matrimonios arreglados que, aunque puedan parecernos arcaicos, siguen siendo una realidad, al menos en la ficción que tanto nos gusta. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a repasar 8 dramas turcos ardientes donde los matrimonios forzados son el eje central de la historia. Historias que nos harán llorar, reír, enfadarnos y, sobre todo, pensar. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, les pido un favor muy especial. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan analizando estos dramas conmigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo de los dramas turcos. Gracias de antemano. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El primer drama que vamos a analizar es, sin duda, un clásico que ha marcado a muchas generaciones, Little Bride o Kukuk-Helin. Esta serie nos cuenta la historia de Zehra, una niña de apenas 13 años que es obligada a casarse con un miembro de una familia adinerada. La serie es realmente dura porque muestra la cruda realidad de una niña que se ve despojada de su infancia, obligada a madurar a la fuerza y a enfrentarse a responsabilidades que no le corresponden. Vemos su lucha por mantener su inocencia, su deseo de seguir estudiando y su anhelo por una vida normal. Lo que hace a esta serie tan impactante es la interpretación de la joven protagonista, quien logra transmitir el dolor y la desesperación de Zehra de una manera muy conmovedora. Preparaos los pañuelos porque esta historia les tocará el corazón. Kukuk-Helin no es solo una historia de sufrimiento, es un reflejo de una problemática social que lamentablemente persiste en algunas regiones del mundo. La serie no escatima en mostrar las consecuencias devastadoras del matrimonio infantil, tanto físicas como psicológicas. Zehra, interpretada con maestría, se convierte en un símbolo de resistencia, a pesar de su corta edad. Su deseo de aprender, de jugar, de ser una niña normal, la impulsa a buscar pequeñas victorias en un mundo que le ha sido impuesto. La serie también aborda el papel de la familia, tanto la que la obliga al matrimonio como aquellos que intentan protegerla, creando un contraste que invita a la reflexión sobre las tradiciones y el progreso. Más allá del melodrama, Kukuk-Helin busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a la infancia y garantizar el derecho a una educación y a una vida digna. La crudeza con la que se aborda el tema puede resultar impactante, pero es precisamente esa honestidad la que convierte a esta serie en una experiencia inolvidable y quizás en un catalizador para el cambio. En segundo lugar tenemos Zuhal, una serie que quizás no sea tan conocida como otras, pero que aborda el tema del matrimonio forzado desde una perspectiva diferente. En esta historia, la protagonista, Zuhal, es una joven inteligente y ambiciosa que sueña con ir a la universidad y labrarse un futuro. Sin embargo, su familia, influenciada por las tradiciones, la obliga a casarse con un hombre mucho mayor que ella. Lo interesante de Zuhal es que no se centra tanto en el sufrimiento de la protagonista, sino en su determinación por rebelarse contra su destino. Vemos cómo Zuhal utiliza su inteligencia y astucia para desafiar las normas y luchar por sus sueños. Es una historia inspiradora sobre la fuerza de voluntad y la capacidad de las mujeres para superar la adversidad. Zuhal se distingue por su enfoque en el empoderamiento femenino. En lugar de victimizar a la protagonista, la serie la muestra como una mujer proactiva y decidida a tomar las riendas de su vida. Zuhal no se resigna a su destino, utiliza su intelecto y su ingenio para sortear los obstáculos que se le presentan. La serie explora las estrategias que utiliza Zuhal para desafiar las expectativas de su familia y de la sociedad, desde pequeños actos de rebeldía hasta planes más elaborados para asegurar su futuro. Además, Zuhal pone de manifiesto la importancia de la educación como herramienta para la liberación. El deseo de Zuhal de ir a la universidad no es solo un sueño personal, sino una forma de desafiar el sistema que busca limitarla. La serie también explora la relación de Zuhal con otras mujeres, quienes se convierten en sus aliadas y la apoyan en su lucha por la independencia. Zuhal es una historia inspiradora que celebra la fuerza, la inteligencia y la determinación de las mujeres que se atreven a desafiar las normas y a luchar por sus sueños. El tercer drama que quiero comentarles es Sila.
Esta serie, protagonizada por la talentosa Cansu Dere, nos cuenta la historia de Sila, una joven que ha sido criada en Estambul por una familia adinerada. Un día su familia biológica la contacta y la obliga a regresar a su pueblo natal, en el sureste de Turquía, para casarse con Boran Ağa, el jefe de una poderosa tribu. Sila se encuentra de repente inmersa en un mundo completamente diferente al que está acostumbrada, con costumbres y tradiciones que le parecen incomprensibles. La serie explora el choque cultural entre la vida moderna de Sila y las arraigadas costumbres de su pueblo. Además, nos muestra la evolución de la relación entre Sila y Boran, quienes, a pesar de haber sido obligados a casarse, terminan enamorándose. Sila es un drama lleno de intriga, romance y tensión, que los mantendrá pegados a la pantalla. Sila es una serie que destaca por su complejidad y su capacidad para abordar múltiples temas. El matrimonio forzado es solo el punto de partida para una historia que explora el choque entre la modernidad y las tradiciones, el poder de la familia y la importancia de la identidad. Sila, acostumbrada a la libertad y a la independencia de la vida en Estambul, se enfrenta a un mundo regido por códigos de honor y costumbres ancestrales que chocan con sus valores. La serie muestra la dificultad de Sila para adaptarse a este nuevo entorno, así como su lucha por preservar su individualidad y su libertad. Al mismo tiempo, Sila explora la figura de Boran Ağa, un hombre atrapado entre su deber como líder de la tribu y sus propios sentimientos. La relación entre Sila y Boran es compleja y evoluciona a lo largo de la serie, desde la hostilidad inicial hasta el amor y el respeto mutuo. Sila es una serie que invita a reflexionar sobre la importancia de comprender y respetar las diferentes culturas, así como sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad. En cuarto lugar, tenemos Hayat Arks o Canción de Vida. Esta serie, aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, sí lo incluye como un elemento importante de la trama. La historia gira en torno a dos amigos de la infancia, Bayram y Sali, quienes se ven obligados a casar a sus hijos cuando sean mayores para saldar una deuda. Años después, Bayram regresa a su pueblo natal para cumplir con el acuerdo, pero las cosas no salen como esperaba. Sus hijos, Hulya y Kerim, tienen sus propios planes y no están dispuestos a aceptar un matrimonio arreglado. Hayat Arks es una serie llena de giros inesperados, secretos del pasado y relaciones complicadas. Es una historia sobre el amor, la familia y la importancia de luchar por la felicidad. Hayat Arks se distingue por su tono ligero y su enfoque en el humor, aunque también aborda temas serios como el matrimonio forzado y las consecuencias de las decisiones del pasado. La serie muestra cómo un acuerdo hecho en el pasado puede afectar el futuro de las nuevas generaciones. Hulya y Kerim, los hijos de Bayram y Sali, se ven obligados a lidiar con las consecuencias de las acciones de sus padres y a luchar por su propia felicidad. La serie explora las diferentes reacciones de los personajes ante el matrimonio arreglado, desde la rebeldía de Hulya hasta la resignación inicial de Kerim. Hayat Arks es una historia sobre el amor verdadero, la familia y la importancia de perdonar y seguir adelante. A pesar de los obstáculos que se les presentan, los personajes aprenden a superar sus diferencias y a construir un futuro juntos. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones populares turcas que complementan la historia y añaden un toque emotivo. El quinto drama que vamos a analizar es Kaderimin Yazgun, o El día en que se escribió mi destino. Esta serie, protagonizada por Özkan Deniz y Hatice Sendil, nos cuenta la historia de Elif, una joven humilde que es contratada como vientre de alquiler para la familia Yorukan, una de las familias más ricas y poderosas de Turquía. Elif se enamora de Karaman, el hijo mayor de la familia, y se ve obligada a casarse con él para proteger a su hijo. La serie explora los dilemas morales y éticos relacionados con la maternidad subrogada, así como las presiones sociales y familiares que enfrentan los personajes. Kaderimin Yazgun es un drama apasionante que los hará reflexionar sobre el destino, el amor y la familia. Kaderimin Yazgun es una serie que destaca por su intensidad emocional y su capacidad para generar debate sobre temas delicados como la maternidad subrogada. La serie plantea preguntas difíciles sobre los derechos de las mujeres, la ética médica y las presiones sociales que enfrentan las familias. Elif, la protagonista, se ve obligada a tomar una decisión difícil que cambiará su vida para siempre. La serie muestra el sufrimiento de Elif al verse separada de su hijo, así como su lucha por recuperar su lugar en la vida de él. Al mismo tiempo, Kaderimin Yazgun explora la relación entre Elif y Karaman, quienes a pesar de las circunstancias se enamoran y deben luchar contra las presiones de sus familias para estar juntos.
La serie es un drama apasionante que los mantendrá al borde del asiento mientras se preguntan si el amor verdadero puede superar el destino. En sexto lugar, tenemos Beni Affet, o Perdóname. Esta serie, que cuenta con más de 1400 episodios, es una de las telenovelas turcas más largas de la historia. Aunque la trama principal gira en torno a un triángulo amoroso, el matrimonio forzado también juega un papel importante en la historia. Vemos cómo algunos personajes se ven obligados a casarse por conveniencia o por presiones familiares, lo que genera conflictos y sufrimiento. Beni Affet es una serie llena de drama, romance y secretos, que los mantendrá enganchados durante horas. Beni Affet es una serie que se caracteriza por su longevidad y su capacidad para mantener al público enganchado a lo largo de los años. La serie aborda una amplia variedad de temas, desde el amor y la traición hasta la familia y la amistad. El matrimonio forzado es solo uno de los muchos conflictos que enfrentan los personajes a lo largo de la serie. Beni Affet es una telenovela clásica con todos los ingredientes para mantener al público entretenido: drama, romance, secretos y giros inesperados. La serie es ideal para aquellos que buscan una historia larga y llena de emociones. El séptimo drama que quiero comentarles es Yemin, o La Promesa. Esta serie, que ha ganado popularidad en muchos países, nos cuenta la historia de Reyhan, una joven huérfana que es obligada a casarse con Emir, el hijo de un poderoso hombre de negocios. Emir es un hombre frío y distante que no quiere tener nada que ver con Reyhan, pero poco a poco, ella logra conquistar su corazón. Yemin es una historia de amor hermosa y conmovedora, que nos muestra cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Yemin es una serie que destaca por su romanticismo y su enfoque en la transformación personal. La serie muestra cómo el amor puede cambiar a las personas y cómo incluso las relaciones más difíciles pueden florecer. Reyhan, la protagonista, es una joven inocente y bondadosa que logra derretir el corazón de Emir, un hombre frío y amargado. La serie explora la evolución de la relación entre Reyhan y Emir, desde la hostilidad inicial hasta el amor profundo y la devoción. Yemin es una historia de amor hermosa y conmovedora que los hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Finalmente, en octavo lugar, tenemos Eki Adunyaya Hükümdar Olmaz, o Los bandidos no pueden gobernar el mundo. Esta serie, que combina acción, drama y romance, también incluye el tema del matrimonio forzado en algunas de sus subtramas. Vemos cómo algunas mujeres se ven obligadas a casarse con hombres poderosos para proteger a sus familias, o para mantener el poder. Eki Adunyaya Hükümdar Olmaz es una serie llena de intriga, traición y violencia, que los mantendrá al borde del asiento. Eki Adunyaya Hükümdar Olmaz es una serie que se caracteriza por su ritmo rápido y su acción constante. La serie explora el mundo del crimen organizado y las luchas de poder entre diferentes facciones. El matrimonio forzado es solo uno de los muchos elementos que contribuyen al drama y la tensión de la serie. Eki Adunyaya Hükümdar Olmaz es una serie ideal para aquellos que buscan una historia llena de acción, intriga y romance. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por 8 dramas turcos ardientes donde los matrimonios forzados son el eje central de la historia. Como pudimos ver, este tema, aunque controvertido, sigue siendo recurrente en las telenovelas turcas, permitiéndonos explorar diferentes perspectivas y emociones. Desde la inocencia robada de una niña hasta la rebeldía de una mujer que lucha por sus sueños, estas historias nos invitan a reflexionar sobre la libertad, el amor y la importancia de seguir nuestros propios caminos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que abordan el tema del matrimonio forzado, así que los invito a explorar y descubrir más historias fascinantes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha impactado más? ¿Conocen alguna otra serie turca que aborde este tema de manera interesante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.